Recording in progress. La semana pasada habíamos hablado de santidad. Ahora necesito que puedan activar sus micrófonos o los que estén viendo el video pueden responder que se acuerdan si es que vieron el video de la grabación o los que estuvieron la semana pasada. ¿Qué era santidad? Si ese concepto de santidad, ¿a qué se refería? ¿O qué conceptos tiene usted de santidad? ¿Qué conocen de la santidad? ¿Alguno que me ayude? ¿O escribiéndolo o hablando? El peluche. Santidad. em, Apartarse, como apartarse del mundo para acercarse al Señor. ¿Alguien da más? ¿O concordamos con el Papa? Yo concuerdo con el Papo. Bien. ¿Y la Trini? Gracias, Seba. Ya, igual concuerda la Trini. Bien. Habíamos dicho que santidad o la santificación tenía dos usos. Lo primero era esta separación para Dios. Y el segundo uso que tenía era que es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. Es decir, en acción es apartarse, pero como segunda acepción de la palabra era algo que el Señor espera o una condición que el Señor espera que tengamos como creyentes, ¿verdad? Hoy día vamos a ver un segundo versículo que tiene relación con la santidad y está en 1 Juan 3, versículos 2 y 3. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se, sí, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y por todo aquel que tiene, no, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? De aquí podemos rescatar, o yo rescaté, cuatro principios, cuatro puntos sermonarios, pónganle el nombre que quieran. La primera, el primer puntito, si es que están anotando, es ahora somos hijos de Dios, sí, que se desprende de el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Esta condición que primero la debiésemos sentir o la debiésemos hacer propia y segundo es que nos invita a actuar de una manera específica, de una manera distinta a este mundo del que hablaba el Pablo, ¿cierto? Entonces, primera condición o primer extracto que podemos sacar de este versículo es esta condición de ser hijos. Pregunta rapidita. ¿Cómo somos hijos del Señor? ¿Qué es ser hijos de Dios? Me voy más profundo. ¿Son hijos de Dios o no? ¿Se sienten hijos de Dios? Sí, Sí, ¿Por qué se pondrían el título de ser hijos de Dios? ¿Qué me hace hijo de mi mamá? ¿Qué hace al Seba hijo de Maurice? ¿Qué hace al Papo hijo de el pastor César? ¿Qué nos hace ser eh, hijos de Dios? que él es mi padre. Ya, Em, Porque yo elijo que él sea mi padre. No sé qué, no sé de qué otra manera decirlo.
¿Cómo se va? ¿Qué dijiste al final? Ah, que yo elijo que él sea mi padre. Mm, ya. Dale, Babo, ¿quiere complementar en relación al por qué somos o cómo somos hijos de Dios? Pucha, es que me gustaría que participe la Trini también. Si no, ya después de escribir, pienso lo mismo. Igual, Igual. Menos mal que no, que tengo mal internet. ya tiene excusa. Por último, escríbelo, Trini, y yo lo leo. ¿Cómo sabes que eres hija de Dios? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo sabes que eres hija de Dios? ¿O qué característica tiene un hijo de Dios? El adorarle, el estar con él, todo, leer la Biblia y todo y obedecerle. Bien, ¿cierto? Eh, distinto sería o raro sería que uno llegara a la casa y se encerrara y no hablara con el papá, no hablara con la mamá, no le diera un reporte del día, no le dijera cómo nos fue en el colegio, cómo nos fue en la universidad, cómo nos fue en el trabajo, pasar meses sin hablar con él, pasar meses sin tener la intención de hablar, ¿cierto? Entonces, esta comparación de ser hijo de Dios con alguien que está apartado en base a cómo veíamos la santidad, es esta. ¿Cómo podemos vivir el día a día sin eh, reportar lo que vimos al Señor, ¿verdad? Cómo hacerlo estilo de vida y cómo aterrizarlo a nuestra relación con nuestros papás terrenales. No porque sea Dios, está tan alto que si me equivoqué, me tropecé, no puedo hablar con Él en la semana. ¿Sí? Entonces, equiparémoslo. Y si yo me enojé con mi mamá al otro rato, o más tarde, o al otro día estoy hablando de nuevo y nos sentamos y nos pedimos perdón y sigue la dinámica familiar, ¿cierto? Entonces con el Señor debiese ser algo similar, debiese ser igual que con nuestros papás terrenales. ¿Sabéis qué, papá? Me equivoqué, estoy sucio, no sé, dije un garabato, me porté mal, distintas otras cosas. Y necesito pedirte perdón por mi actitud, ¿verdad? Sé que esta actitud que tuve te duele, sé que esta actitud no corresponde a ser hijo de Dios y te pido perdón. Y eso debiese ser continuo, debiese ser nuestro estilo de vida, que quizás no lo tenemos tan asimilado. Entonces, el primer punto dijimos que eh, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? Primero, debiese hacer un reporte diario al papá de lo vivido, de cómo se siente, de lo que está pasando. Segundo, tiene esta confianza de relación paternal. ¿Sí? No tengo que andar escondido porque actúe mal. No tengo que andar escondido porque finalmente es omnipotente y omnisciente y está en todo lugar, sabe todo lo que hicimos. Y lo verbalicemos o no, él sabe cuál fue nuestro actuar de niños, está, o de hijos en este caso, está pendiente de cómo somos. Antonio, primer punto, clarito, el ser hijos, Sí, clarito. Sí, sí, sí. algo que quieran Y agregar. Está muy bueno, está Por muy mi parte, clarito. por mi parte no. Pasemos al segundo punto entonces. El segundo punto le puse, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eh, ¿Qué es esto que debemos ser? Lo vemos más adelante en el versículo 2, eh, que sería este ejemplo de Cristo, ¿verdad? O llegar a esta estatura del varón perfecto.
Decíamos la semana pasada que como Él era santo, nosotros debemos ser santos. Él caminó en santidad, Él anduvo en santidad en su camino en la tierra y nos dejó un ejemplo. No es un estándar muy gigante, porque Él siendo 100% hombre, cumplió con la santidad que se le requería. ¿Sí? Nosotros en nuestra posición de 100% hombre tenemos toda disposición y como decíamos al principio, el Señor quiere que nosotros seamos santos. El Señor ya tiene el camino trazado para que nosotros vivamos en santidad. Ese camino trazado fácilmente se les debería venir a la mente el nombre. ¿Cuál es el camino que trazó el Señor para que nosotros viviéramos en santidad? Gracias. Jesús. Jesús es ese camino que se destinó para que nosotros pudiéramos ser hijos, vivir en santidad y tener el camino hacia la vida eterna. ¿Sí? ¿O yo estoy muy perdido? Sí. Sí. Entonces, Estoy perdido. Está bueno, bueno. aún no se ha Entiendo, clarito. manifestado lo que hemos de ser, porque si no vivimos en santidad, no le podemos conocer. Tenemos que estar constantemente leyendo, constantemente orando, haciendo esto un estilo de vida, para que a medida que vayamos conociendo, se vaya formando o terminando de formar este Cristo en nosotros, ¿sí? Como decíamos al principio, si no tenemos esta vida devocional, si no tenemos esta vida o como estilo de vida estar comunicándonos, difícilmente vamos a poder conocer el ejemplo que Él nos dejó y no estaríamos cumpliendo con el camino que el Señor tiene trazado. Segundo punto, ¿clarito? Sí, no, sí, no. Sí, está claro. Sí. Tercer punto, si es que lo están anotando, seremos semejantes a Él, Él igual Cristo, porque le veremos tal cual es, que sería igual a una imitación. Mientras más tiempo pasemos con Él, mientras más conozcamos de Él, será más fácil imitarlo. Y desde aquí nace la necesidad de santificarnos o de apartarnos para Él. Preguntas, ¿cómo le podemos conocer más? ¿Cómo podemos saber más de Él, de este ejemplo, de este Jesús, de este camino trazado para la santidad? Yo creo que teniendo una relación con el Señor, como nosotros tenemos una relación con nuestros papás, de esa misma manera tenerla con el Señor, como Amén. acercarnos en la mañana o en la tarde, en la noche y hablar con Él. Amén. Más. A ver, ¿cuál era la pregunta, no? ¿Cómo podemos conocer más de este ejemplo o cómo podemos saber más de este ejemplo que era Jesús? Eh, sí, acercándonos más a él. No tengo que otra así. Hay una palabra mágica que empieza con le, Leer le. la Biblia. Ah, bueno. Bien. Ahí participó la Trini en el chat leyendo, ¿verdad? Tenemos gran parte de la vida de Jesús, gran parte del ministerio de Jesús en la tierra escrito eh, sin eh, mayores variaciones desde el original, ¿verdad? Con evidencia de que el original y el que tenemos traducido está como si fuese un papel celofán o alusa. Sí, está así, al pie de la letra lo que se escribió. Eh, Seguimos con esto de santidad, de apartarse, de apartar tiempo, de estar en constante búsqueda.
No es que lo busco el domingo en la iglesia y después me olvido toda la semana. No es que lo busco en el retiro de octubre y después paso todo el año y lo vuelvo a buscar. Estos son palos para mí primeramente, ¿sí? La pastora Blanca decía la semana pasada, parece, la presencia del Señor no se queda en estas paredes, ¿sí? Se va con ustedes, está con nosotros en todo momento de la semana, en todo el recorrido que hagamos en la semana, en cualquier parte en donde vayamos, el Señor va a estar ahí, el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? Y es pega de nosotros hacer que este varón crezca. Tenemos discipulado, tenemos estudios bíblicos, está Setsil, están los jóvenes, los exploradores, está eh, los domingos, escuela dominical y todos los ministerios que queramos. Le podemos seguir añadiendo ministerios a medida de que nos dé el tiempo. Pero si es cumplir con un checklist, estamos cumpliendo con cierta parte de toda la vida que debiésemos tener en el Señor. ¿Sí? Entonces, hay una parte que la hacen los pastores, otra parte que debiésemos hacer nosotros como hijos del Señor, ¿sí? Como hijos autónomos, como hijos legítimos. ¿Sí? Los hijos del Señor no son solo los pastores y que ellos nos mastican lo que el Señor les entrega y tenemos alimento. También tenemos que sentirnos hijos y lo que vamos aprendiendo, poder compartirlo con los demás. ¿Sí? Y efectivamente, leyendo más, orando más, pasando más tiempo con Él, es que le conocemos más y ese es el proceso y propósito de santificarnos. Y el cuarto punto, le puse, todo el que tiene la esperanza de ser como Él, se purifica a sí mismo. Y aquí hay una culminación, un cierre, una promesa. ¿Sí? Si no tenemos la necesidad de ser como Jesús, si no tenemos la necesidad o si no sentimos la necesidad de que ese pequeño Cristo que vive en nosotros crezca, no nos vamos a santificar. No vamos a pasar tiempo con el Señor. Si es más importante llegar a, voy a seguir hablando de mí, a titularme en 3 años más, si quiero ser el jefe de mi trabajo, si quiero suplir o llenar mis desafíos propios, mis deseos propios, difícilmente ese pequeño Cristo va a crecer. ¿Sí? Lo que debiésemos estar mirando como hijos de Dios, como esos que tienen la esperanza, es lo que Él quiere. ¿Sí? No quiere decir que dejo todo botado y me voy. ¿Sí? Es todo también en esta santificación, orando, leyendo y entendiendo hacia dónde el Señor me va a llevar, es que voy actuando. ¿Sí? Entonces, en esta esperanza de ser como Él, de que verdaderamente está creciendo o se está moldeando un Cristo en nosotros, es que nos santificamos y nos hace sentir la necesidad de santificarnos. ¿Qué conlleva esto? El poder compartir la palabra, el poder cumplir la comisión, que es la que explican los pastores, era la misión de los apóstoles, y por añadidura se comisiona a nosotros, ¿sí? El poder alcanzar el mundo, el poder alcanzar a mi compañero, a mi amigo, a mi familia que es inconversa, es lo que me debiese mover a estar en santidad, pensando que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo el que transforma. Yo, Christopher, le puedo hablar a todo el mundo, pero si no está el Espíritu Santo y si no es con la palabra, esa gente va a escuchar un discurso del Christopher y van a seguir ahí. ¿Se entiende esta parte? Wow, Sí, se entiende. increíble. Entonces, en una pequeña conclusión, debemos entender nuestra posición de hijos. Tenemos todo el acceso al Padre, ¿sí? No se nos condiciona nada. Hayamos pecado, no hayamos pecado, estemos bien o no estemos bien con el Señor. Arrepentirse y todo el acceso vuelve a nosotros. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, por cuanto no hemos estado santificados.
unos en mayor medida, otros en menor medida, pero ese Cristo completo aún no se ha manifestado en nosotros. Y la promesa es, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Tenemos el ejemplo y a medida que nos vamos santificando podemos ver claramente o más claramente este ejemplo. Y la promesa es que todo el que tiene la esperanza de ser como Él se purifica a sí mismo. ¿Qué debiésemos hacer en la semana? Si nos podemos pegar con un hilito aquí y enfrente de la cara a Cristo, o ir como los caballos con algo pegado aquí y que solo nos haga mirar la cruz y mirar a Cristo, debiésemos hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es ahí, es ese nuestro objetivo. Tenemos actividades semanales, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer distintas cosas, pero que el objetivo no se pierda. ¿Sí? Que el objetivo sea Cristo, en donde estemos, en donde nos movamos, en la actividad que estemos haciendo, que esté Cristo al frente. Tengo un espacio, busquemos a Cristo en ese momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo crezco un poquito más? ¿Cómo me mantengo en santidad? Ejemplos que han dado el tío Toño en la garita de buses, los choferes dando jugo por allá, él se apartaba, se iba a comer solito. ¿Sí? ¿Por qué? Por tener la visión de Cristo. ¿Sí? Ejemplo, la pastora Blanca, pudiendo hacer cualquier actividad en la semana o diario, se sienta en la mañana, se pone a leer y graba su audio. Y podemos tener ejemplos de nuestros pastores que pueden estar haciendo vida de familia, pero el lunes se conectan y hacen un estudio bíblico. Ustedes mismos pueden tener ejemplos. ¿Sí? El domingo pueden estar disfrutando como familia, pero sin embargo ese espacio se aparta para servir al Señor en Filadelfia. Y pónganle el nombre que quieran. Pero a lo que estamos destinando para santificarnos tenemos que dar un pasito más arriba. ¿Sí? Que no sean solo las actividades de la iglesia, sino que podamos hacer lo propio, el poder buscar al Señor. ¿Sí? Por ahí era lo que tenía preparado. Dejo el micrófono abierto para que complementen, para que lo conversemos y para que se explayen también. Sí, bueno, como decía ahí el Chris, muy importante que podamos tener una relación con el Señor, no como mirando a un ser eh, que no podemos mirar, como como un Dios lejano, o, o como, o como el Dios que sale, no sé, en super libros, ¿cachai? Eh, que está bien, ¿cachai? Pero hay que empezar a relacionarse con el Señor como si fuera nuestro amigo, ¿cachai? Porque Él es nuestro amigo, ¿cachai? Eso significa hablar con Él como si estuvieras hablando con tu amigo, ¿cachai? Y ese hablar con Él así, porque uno va a empezar y de a poquito se va a ir soltando, y a medida que se va soltando, igual el Señor va poniendo como una sed de buscarlo más, ¿cachai? Entonces vaya a partir así orando, hablando con Él. Y después vaya a querer así como, mira, ¿sabes qué? Quiero saber más del sí. Vamos a leer, vamos a leer su palabra, vamos a juntarnos, a resolver dudas, qué sé yo. Así que yo rescato eso, en tener la mira en, en las cosas del reino, en las cosas del Señor. Porque Él es el que va a añadir todo. Si, por ejemplo, hoy en el caso del Seba que está entrando a estudiar, teniendo la mira en las cosas del Señor, sin descuidar tu estudio. Eh, Teniendo las cosas en la mira del Señor para que Él haga su obra, po. ¿Cachai? El Señor va a hacer que te vaya bien, que salga exitoso de esto y que sea en el futuro un buen profesional, ¿cachai? Pero siempre teniendo en consideración esta mira en las cosas del Señor. Eso, gracias, Chris. Me pegaste un palo ahí, loco. Gracias. Amén.
Más. Como más. Expláyense ustedes. ¿Qué Más, entendieron? más. Eh, ¿Qué les quedó? todo. Es que no Y la sé cómo Trini, dar mi... igual. Lo mismo que el Zeus. Dale, pues Seba, explica un poco, pues, ¿cómo voy a hablar tan poco, loco? ¿Cómo? Que yo soy tímido, po. Él, pues, tímido, Cuando le conviene, tío. cuando le conviene. Está bien. Eh, Trini, ¿algún aporte? Sí, es que como que sí quedó todo, pero es que no sé cómo explicarlo. Todo lo que sientan, anótenlo en un papelito. Todo lo que les haya quedado, anótenlo para que no se les olvide. De vez en cuando uno revisa los cuadernos que anota cosas y nos vuelve a hablar la palabra, ¿verdad? Se vienen a la mente esos versículos de que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y habla a tiempo y fuera de tiempo. Eh, pero la idea es que, como les vengo repitiendo desde noviembre, que fue la primera reunión, que esto lo podamos aplicar, que no quede en el papel, que no quede en un post-it, en un Word o en donde sea que estén anotando, o si no estén anotando, que no se vuele, sino que pueda ser aplicable, para que tome sentido. Y esto no es para ustedes, para mí también. ¿Sí? El Señor me ha estado hablando fuerte, me ha estado hablando harto, sobre todo en santidad. Y, y claro, con el trajín diario, con el trajín semanal, quizás se hace difícil poder apartar ese tiempo, pero como les decía la semana pasada, tenemos que ser intencionales, ¿sí? Intencionales en buscar al Señor. Entonces, el ejemplo que dejé en el video anterior era, me voy a juntar con ustedes una vez al mes y les voy a pedir peticiones de oración para anotarlas y en la semana poder verla y decir, oh, tenía que orar y me aparto un ratito para orar por las peticiones de ustedes. Eh, y así podemos ser intencionales, no sé, en mandar un versículo diario. El pastor Jorge, no sé a dónde sacará, pero todos los días manda un versículo diario al grupo Los Varones. Y después lo manda de manera personal. La pastora Blanca, intencional en buscar al Señor, intencional en pasar tiempo con Él. Lleva 6 años edificando la iglesia con devocionales diarios. Y así pueden ver ejemplos en sus papás, si es que tienen algún devocional en familia, en otros hermanos de la iglesia. El pastor Fabián tiene un discipulado en su casa, abrió su casa para discipular a algunos matrimonios. Y así tenemos eh, ejemplos por todos lados, ministerios que se están juntando a orar en la mañana. Y tenemos que ser intencionales en buscarlo. Si es necesario abrir un Zoom para poder hacerlo y apartar ese tiempo, que sea ese tiempo. Si tengo que grabarme para acordarme que tengo que hacer algo, si tengo que poner un recordatorio en el calendario, ¿sí? La idea es ser intencionales en buscar al Señor, ¿sí? Para que, como decía el Pablo, en esto que vayamos buscando pueda ir alimentándose o generando más hambre de poder conocerlo. Ya conocí que murió en la cruz, ahora necesito saber qué pasó después, cómo llegó el Espíritu Santo, cómo fue la promesa de Pentecostés, cómo, y así ir siguiendo qué pasó antes, qué pasó en el Génesis, cómo fue la creación, cómo fue el periodo de los reyes, y así ir siendo intencionales en buscar la palabra, en buscar ejemplos y en ver cómo nos edifica. Sin duda, toda la palabra es edificante. En algún momento debiésemos, y digo debiésemos porque no me la he leído completa, pero debiésemos leer la palabra completa y no solo una vez, dos, tres, y ir rescatando para poder compartir.
Eh, Seamos intencionales en buscar al Señor, seamos intencionales en pasar un tiempo con Él y vamos a ver que esta acción de ser hijo, casi reclamar la posición de hijo va a ser más grande. Sí, hasta el momento estamos como un bebé chiquitito que pide permiso para todo, pero debiésemos llegar a la estatura de un hijo autónomo que puede llegar a abrir el refri, comer, pedir lo que necesita y seguir. Sí, esa es la estatura que se habla y que debiésemos alcanzar. ¿Terminamos orando? Voy a orar yo para no comprometerlos. Señor, te damos gracias por este tiempo, jóvenes. Señor, te damos gracias por tu palabra, por cómo tú sigues hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos recuerdes que debemos ser intencionales en buscarte, que esta santidad, si bien el camino está trazado, tiene una parte que es práctica y que es propia de nosotros. Y es poder buscarte de manera personal, de poder apartarse del mundo, del ajetreo diario, de lo que estemos haciendo en la semana para poder buscarte. Recuérdanos que no es solo el domingo en la iglesia, recuérdanos que no es solo en actividades de la congregación, también tiene que ser de manera personal, Señor. Te pedimos que tu palabra siga hablando a nuestras vidas, que quien vea el video, Señor, también pueda recibir esta porción, Señor, pueda recibirlo expuesto, pueda eh, escribir si tiene dudas, escribir si quiere complementar de algo, Señor. Y sé tú bendiciendo cada una de las vidas que va a escuchar este video, Señor. Prepáranos, Señor, para algo mayor, prepáranos para que este varón perfecto que habita en nosotros pueda crecer de manera íntegra, eh, de manera como tú lo tienes pensado, Señor. Toma todo el control de nuestras vidas, Señor, haznos movernos como congregación, como iglesia, como jóvenes, Señor, para poder llevar lo aprendido, lo visto, lo oído a otras personas, Señor. Podemos guardar lo que tú nos has dado, podemos esconderlo y después devolvértelo, Señor, pero tu palabra dice que eso es ser negligente, Señor. Tenemos que multiplicar lo que tú nos has dado, tenemos que multiplicar lo que hemos visto y oído, Señor, y poder compartirlo con otros. Es parte de la gran comisión, es parte de lo que hicieron los discípulos y que se extendió a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos esta semana como jóvenes, nos vemos mañana como congregación, Señor. Permítenos poder servirte de la mejor manera posible, con excelencia, Señor, para que los hermanos puedan ver en este amor que somos discípulos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.